Realmente el Mami Makeover, como os he comentado, pueden ser combinaciones de muchas cirugías y cada Mami Makeover hay que personalizarlo para cada paciente. Son procedimientos combinados que tienen un tiempo entre 3 y 6 horas de duración de cirugía, 1 o 2 noches de ingreso y la recuperación es muy buena. Yo salí de quirófano con una sonrisa, nada más que yo me desperté riendo, me subieron a la habitación y es que tengo vídeos grabándome andando por el pasillo, riéndome. Tenía miedo de que una vez saliese de la clínica porque además estuve 2 días ingresada, porque lo pedí yo y él me dijo ningún problema. Y cuando llegué a casa tenía miedo porque claro, una cosa es por vía y otra cosa es tomar. Ningún problema, o sea, ningún dolor en ningún momento. Tienes un poco la molestia del dormir, que como tienes que acostumbrarte a dormir hacia arriba durante un mes, pero que ahora ya no tengo la necesidad y sigo durmiendo boca arriba, ya me he acostumbrado y eso es lo más molesto, pero ni un solo dolor, ninguno, ni en el pecho. Cuando salí de la operación ese mismo día me visitaron el doctor Rubí y la doctora Bendito, ya me levanté, me vieron la cicatriz, un poco mi estado de salud y a partir de ahí pues el seguimiento ha sido excelente. En cuanto a la retirada de puntos, el estado de la cicatriz, el ombligo, pues todas las cuestiones relacionadas con la operación me noto muy cuidada y el seguimiento es muy bueno. Es una recuperación en la que el paciente simplemente tiene que guardar un reposo relativo durante la primera semana, evitando grandes esfuerzos y cuidados muy básicos de las heridas. Nosotros no utilizamos drenajes, lo cual hace que el posoperatorio sea mucho más llevadero, sin dolor y el paciente no tenga que tener cuidado de lo molesto que son los drenajes. Y una cosa que también me decidió hacérmelo con Carlos fue el no tener que utilizar drenajes. A mí el drenaje era muy importante no tener esa molestia, porque la recuperación es más lenta, porque después de quitar los drenajes siempre tienes un poco, a veces se complican las cosas con infecciones y tal. Y una de las cosas que me convenció es cuando él salía explicando de que él no utilizaba el drenaje, que utilizaba otras técnicas más avanzadas. Para mí eso fue súper importante el decidirme hacerlo con él. Parece una tontería, pero la recuperación ha sido súper rápida. He estado, 3 días que un poco que me ayudaban a levantarme del sofá, pero 3 días. O sea, el resto ya me he levantado y yo he ido yo sola para todo, el ponerme los zapatos, al tercer día ya me ponía las botas, todo, o sea, una recuperación súper rápida y súper contenta y como él me protege, sobre todo ningún dolor, ninguno, nada. Pues en mi caso el posoperatorio ha sido muy bueno. Lo más complicado diría pues el segundo o tercer día, que es cuando sientes más presión en el cuerpo, cuando no encuentras postura, por decirlo así, pero bueno, el dolor es muy asequible porque también estás tomando calmantes y también las ganas y la fuerza que tienes de verte bien y recuperada hacen que la situación sea mucho más llevadera. Y lo que nosotros recomendamos para ese posoperatorio es la realización de masajes de drenaje linfático y tratamiento con radiofrecuencia con Indiva, que va a hacer que el proceso inflamatorio se acelere en su recuperación y el paciente se recupere antes con muchísimas menos molestias y la sensación de inflamación, que es la gran molestia después de estos procedimientos.